Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Estamos hablando de Jung, ese hombre escéptico, donde se sumían esos escritos y en su propio análisis y estudio de los sueños, pues mayor era el efecto de ese maestro en muchos que lo estudiaban y evolucionaban personal y profesionalmente, pero parecía estar tendiendo un puente para que el diverso tráfico de la psicología y la religión y la literatura y la ciencia pues pasara por allí y facilitara un fructífero intercambio mutuo. Jung pues ha sido uno de los grandes sintetizadores y videntes de este siglo. Él mismo pues permaneció la mayor parte de su vida escéptico acerca de la reencarnación. La mayor parte. Eso quiere decir que al último ya logró entender eso. Entonces, en su comentario de 1938 al libro tibetano de los muertos, que es el texto sagrado de la doctrina del karma, pues sostenía sin rodeos que no hay herencia de recuerdos prenatales o preuterinos, añadiendo pues a continuación su propia teoría de que lo que sin duda hay son arquetipos heredados, pero desprovistos de qué? De contenidos. Jung pues él escribía esto mucho antes de que el doctor Ian Stevenson investigara rigurosamente algunos casos de niños que de manera espontánea pues reventaban con todo lujo de detalles acontecimientos de la vida de personas ya fallecidas, quienes según esos niños pues eran ellos mismos, y mucho antes de que el doctor Thomas Bernay pues reuniera una impresionante cantidad de pruebas científicas de esa memoria en el útero, donde él en su famoso libro La vida secreta del niño por nacer nos evidencia eso. Pero allá por esos años de los 70s, sin saber algunos nada de eso, de esas vidas pasadas, pues preferían atenerse a la justicia y a la juiciosa, digámoslo así, postura de Jung, de que la reencarnación era por principio imposible de probar. Y como uno es como los burritos, sigue lo que dicen los sabios de una ciencia, pero al último ellos se dan cuenta que hay un margen de error alto. Entonces, aun cuando continúa una de las creencias religiosas más extendidas y debía concedérseles pues de por sí el rango de arquetipo, o en otras palabras, estructura psíquica universal, pues así pensaba muchos, o han pensado muchos, y aún ustedes también como yo. Entonces, ya en el año 1970, cuando Rogers le envían un libro, digámoslo así, titulado así como Los cátaros y la reencarnación, con ese encargo de reseñarlo pues para la prestigiosa publicación, porque él era una eminencia, pues el miembro de esta venerable sociedad, que fue la primera en investigar científicamente fenómenos como el espiritismo o la telepatía o las apariciones, etcétera, pues desde esos tiempos de universitario muchos, como René Haines, él dirigía la revista, por decirlo así, y sabía que en un sano escepticismo mitigaba ese interés por tales temas tan extraordinarios. Entonces, muchos al estudiar ese libro de las reencarnaciones, pues se les revela como un acontecimiento de los discípulos de Jung, donde lo llaman sincrónico, ya que anticipaba un camino que se iba a tomar más adelante, donde para Jung esa sincronía denota, entre otras cosas, coincidencia con un significado personal que va más allá de los hechos inmediatos de esa situación. Entonces, para explicar de alguna manera esas obras de reencarnación que se ilustran, pues ellos
muchos de esos escritores decían que los cátaros, llamados también albigenses, pues eran una secta medieval, herética, que floreció en Italia y allá en el sur de Francia durante el siglo VIII. Pero la herejía cátara llegó a difundirse tanto que la iglesia tuvo que organizar una cruzada en gran escala para exterminarla, porque era un peligro hablar de esos temas, ¿no? Entonces, precisamente en el transcurso de esa cruzada, con motivo de la cual perecieron en la hoguera o de otros modos más de 500.000 de personas, pues se establece la denominada Santa Inquisición. Y si ustedes van y estudian a psiquiatras activos de esos años, de los 70s, ellos relatan en muchos escritos cómo es que una persona o un paciente viene a su consulta con una serie de sueños que se desarrollaban en la Francia del siglo VIII y figuraban en ellos toda suerte de detalles históricos sumamente precisos, pues que más tarde fueron confirmados por especialistas en historia cátara. Y el propio Guirman o Guiram pues comienza a tener sueños paralelos y acabó por pues deducir que él y su paciente pues se habían, digámoslo así, armado en aquel horrible ambiente de la persecución cátara y que ambos habían muerto violentamente. Entonces a cualquier psicoanalista experimentado pues todo esto le suena a lo que en nuestra profesión solemne se suele llamar transferencia o contratransferencia. La transferencia pues consiste en una inconsciente implicación emocional del paciente con el terapeuta, y la segunda pues que constituyen los sentimientos recíprocos del terapeuta, si es que los existen. Y en un buen análisis, el papel del terapeuta descubrir cuándo sucede esto, tanto en él como en su cliente. Si se le pasa por alto, pues ambos se ven arrastrados a una enmarañada fantasía compartida, pues en ese momento se decía eso, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos vamos a hacer, una maratón, digámoslo así, a través de los investigadores y lo que uno también ha logrado entender sobre esa libre, digámoslo así, imaginación de los cátaros reencarnados, hasta el punto de que todo ello pues empezaba ya a tener visto, digámoslo así, un significado hasta hoy para quienes estamos indagando sobre esto. Bueno, pues creo que les ha gustado mucho esto y sigan escuchando y aprendiendo, porque lo que viene en un poco de 10 años hacia adelante en Colombia es una corriente extraordinaria que los europeos ya la están, o sea, ya nos tienen en miras para repartirnos todo este conocimiento. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.